Bienvenidos a este curso bíblico, donde la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Y hoy estudiaremos acerca del juicio. ¿Qué dice la Biblia acerca del juicio? Allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, la palabra de Dios dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios establecerá un juicio y el día del juicio está ya a las puertas. ¿Sobre qué hará Dios ese juicio? Sobre toda obra, dice la palabra de Dios, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero si Dios va a establecer un juicio, ahora la pregunta sería: ¿cuántos o quiénes comparecerán ante el tribunal de justicia? Te invito a que abras tu Biblia, ahí en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios establece un juicio, pero ¿cuántos van a comparecer ante el tribunal de justicia? La palabra de Dios dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de justicia. Nadie escapará de ese día del juicio, cuando sea establecido sobre toda la raza humana. Por eso es importante que cuidemos nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque todos vamos a tener que comparecer ante el día del juicio. Pero, ¿quién será el juez? La Biblia dice, ahí en San Juan capítulo 5, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Quién es el juez? Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo será el juez. Él es quien estará sentado en ese trono como juez para juzgar a toda la raza humana según sean sus obras. Pero, ¿dónde están registradas nuestras acciones? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y todos los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? El apóstol Juan miró en visión que allá en el cielo hay libros. Nuestras obras, nuestras acciones están siendo anotadas en los libros del cielo, con una tinta que no hay hombre que pueda borrar, con una tinta que no hay ángeles que puedan borrarlas. Todo está siendo anotado. Todo lo que hacemos, donde quiera que andemos, está siendo anotado en los libros. Por eso es importante tener mucho cuidado. Ahora, si todo está siendo anotado, ¿quiénes son los testigos?
¿Quiénes son los que llevan la información para que sean anotadas nuestras acciones allá en los libros del cielo? Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 18, verso 10. San Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que los ángeles que Dios ha enviado a esta tierra para que anden a nuestro lado, ellos, ¿qué cosa? Ven siempre el rostro de mi Padre. Ellos van al cielo. Los ángeles están anotando tus acciones, tus palabras. Y Dios conoce tus pensamientos. Y todo está siendo anotado en los libros del cielo que el apóstol Juan vio en visión. Hay un juicio, hay un juez que es nuestro Señor Jesucristo. Todos se compareceremos ante el tribunal de justicia. Los ángeles son los testigos para ese día del juicio. Pero ¿quién es el abogado? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Te das cuenta? Jesús desea que no cometamos pecados. Él dejó las escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahí está la única regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Y Él las dejó para que nosotros aprendamos a no caer en el pecado o en la tentación. Pero sigue diciendo el texto. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. Hoy en día tenemos un abogado. Cuando tú cometes un error, cometes un pecado, tú caes de rodillas, tú te arrepientes, pides perdón, reconoces tu error. Los ángeles llevan la información al abogado. Y Cristo Jesús aboga por cada uno de nosotros. Y toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo de la mar. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Pero si hay un juez, si hay un abogado, ahora la pregunta es, ¿cuál será el código? ¿O por cuál código seremos juzgados? ¿En qué se basa el día del juicio el juez? La palabra de Dios responde allí en el libro de Santiago capítulo 2 verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El código que Cristo Jesús usará el día del juicio es la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley que Dios entregó a Moisés al pueblo de Israel cuando fue dejado libre de Egipto. Y esta ley se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 18. Por esa ley seremos juzgados. ¿Cuándo? El día del juicio. ¿Y cuál será la sentencia? ¿Quedará el juez justo? Dice Mateo capítulo 25, verso 31. En adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuál será el veredicto? Vida eterna y castigo eterno. Solamente habrá dos veredictos: inocente y culpable. Vivir para siempre y morir para siempre. ¿De qué lado te gustaría estar? Del lado derecho, del lado de los justos. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, y San Juan capítulo 5, verso 24, dice así. Leo primeramente San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer en Cristo Jesús y tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Hay otra cosa que tienes que hacer. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Acuérdate que tenemos que guardar los mandamientos, porque por esa ley, que es la ley de la libertad, seremos juzgados en el gran día del juicio. Yo te pregunto, ¿te gustaría estar del lado derecho, donde van a estar las ovejas, que oirán la voz de su pastor decir: venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino de los cielos preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ojalá, ojalá, y Dios, primeramente Dios, que podamos vernos el día del juicio en las filas del Cordero. Que Dios te bendiga en esta hora.